siempre. A ver, chicos, el día de hoy vamos a comenzar lo que es el área de nefrología. Vamos a comenzar a ver sobre un tema muy común y tal vez que se incluye renal aguda. El término antes llamado como falla renal aguda, donde siempre querían ver la diferencia de ambos términos, entre falla renal aguda o injuria renal aguda. ¿Cuál es el verdadero término acerca de esta enfermedad? Y empezó a verse que durante todos estos tiempos, ¿no?, desde 1900 hasta la fecha, empezó a quedarse el término correcto para este tipo de disfunción renal. Falla renal aguda empezó a quedar en destiempo debido a que solamente abarcaba la variación de la creatinina o la disminución de la diuresis. Hoy por hoy se reúne el concepto de injuria renal aguda, no solamente esa variación de valores bioquímicos ni tampoco de diuresis, también abarca en las complicaciones asociadas con los factores de riesgo que conllevan a esta enfermedad. Entonces, si ustedes me preguntaran cuál es el verdadero concepto, no es falla renal aguda, sino injuria renal aguda. Porque la injuria renal aguda es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome caracterizado por estar asociado con factores de riesgo que conlleven a qué cosa, a la variación de los valores bioquímicos y también de la variación de la diuresis. Entonces tenemos que la injuria renal aguda es una condición multifactorial que genera un deterioro de la función renal y que puede ocurrir entre horas a días. Se presenta un 10 a 15% de pacientes hospitalizados, un 50% de pacientes admitidos en UCI, ¿no? Y ustedes dirán, ¿no?, ¿cómo es que en UCI se abarca un mayor porcentaje en vez de los pacientes hospitalizados en medicina interna? ¿Por qué? Porque estos pacientes en UCI están llenos de ¿qué? De fármacos vasoactivos, ¿no? La nutrición de repente no es la ideal, porque tienen algunos que ser nutridos por zonas nasogástricas, más aún aquellos que están en ventilador mecánico. Entonces, la posibilidad de aquellos que generan pacientes en UCI es mayor que un paciente hospitalizado debido a la polifarmacia y a la poca dieta proteica o calórica que recibe. Miren que la mortalidad abarca entre un 20 a 25% e incrementa hasta un 50 a 60% en aquellos que requieran llaves. Pero este 20 a 25% de la mortalidad, ya hoy por hoy también está reduciéndose. Pero eso se debe a qué cosa. Esta mortalidad no es por la enfermedad renal o la injuria renal aguda, sino porque lamentablemente la mayoría de estos pacientes están asociados a ¿qué? A enfermedad cardiovascular. Entonces la mortalidad no es tanto por la injuria renal aguda que se produce, sino por su condición adyacente que presenta. ¿Y cuál es esa condición adyacente? La enfermedad cardiovascular. O sea, paciente con falla cardíaca, paciente diabético, paciente con enfermedad arterial periférica o algún tipo de arritmia o de algún trastorno de movilidad cardíaca que presente injuria renal aguda, ellos van a tener un mayor riesgo de padecer una mortalidad. Miren, este artículo de Lancet, que es de este año, abarcan lo que es una incidencia a nivel mundial, ¿no? El cuadradito azul indica lo que es la incidencia de injuria renal aguda, el rosado está lo que es en pacientes hospitalizados y el más clarito es acerca de los pacientes que tienen injuria renal aguda adquirida en la comunidad, o sea, los que ingresan a emergencia, ¿no?, por una injuria renal aguda. Ya, mira dónde estamos nosotros, ¿no?, latinoamericanos y caribeños. Mira la incidencia, ¿no?, mayor que inclusive que otros continentes, ¿no?, casi por ahí con Oceanía y Asia, ¿no?, y la mayoría son adquiridas en la comunidad. O sea, pacientes hospitalizados también ocurren, ¿no?, pero es casi podríamos abarcar hasta ahí por lo menos mitad, ¿no? Mira, ¿dónde estamos nosotros aquí? Latinoamérica, ¿no? Mira, 45% en aquellos que son hospitalizados y 55% en aquellos de la comunidad. O sea, nos hace una diferencia solamente un 10%. O sea, se abarcan tanto los pacientes hospitalizados y los pacientes adquiridos en la comunidad. ¿Eso por qué podría ser? ¿Por qué es que en los pacientes hospitalizados se puede generar una injuria renal aguda? Se supone que llega sano tu paciente, ¿no? O sea que nosotros somos culpables de generar injuria renal aguda. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta es sí. Nosotros somos culpables de que nosotros ocasionemos una injuria renal aguda. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos estamos acostumbrando también a la multiresistencia en los pacientes que están ingresados por cualquier otra cosa.
Ingresa un paciente con leucocitosis, antibiótico. Paciente ingresa con PCR elevado, antibiótico, sin saber el foco origen de tener la presunción de un dato infeccioso. O sea, la pancreatitis, que ya hemos hablado, también genera leucocitosis, ¿no? Y no por eso le voy a dar antibiótico. Pero lamentablemente, hoy por hoy los médicos están teniendo esa idea de que todo paciente con leucocitosis o PCR elevado es sinónimo de infección. Entonces empezamos a añadir antibióticos y se empieza a producir influenza renal aguda, ¿no? ¿Qué otra cosa más? A todos los médicos nos está gustando ¿qué cosa? Dar cloruro de sodio en el bendito rapel. Cloruro de sodio. Doctor, pero estamos hidratando, pero lo está sobrecargando. Y la sobrecarga también genera ¿qué cosa? Una hipovolemia intersticial más que vascular, ¿no? Y a la larga eso va a dañar también el riñón, ¿no? Va a empezar a dañar el riñón. Muy bien, si les preguntara de todos estos factores asociados, ¿cuál sería el mayor responsable? Pregunta de examen. ¿Cuál sería el mayor responsable? Diabetes. ¿Cómo que diabetes? No, sepsis. Sepsis. Ya, el factor de riesgo más asociado a infección renal aguda es la sepsis, las infecciones. ¿Ya? De ahí vendría a ser otros factores, como tenemos las cirugías, también lo que vendría a ser preeclampsias, ¿no? O toxinas y algunas glomerulonefritis. En la fisiopatología de la injuria renal aguda se abarcan dos procesos: cambios estructurales y cambios funcionales. Cambios estructurales y cambios funcionales. O sea que para que haya una injuria renal aguda tiene que haber el compromiso de ambos, tanto de la estructura como de la función. ¿Ya? Es imposible que te digan que no va a haber cambios en la estructura en una injuria renal aguda. No, doctor, le he hecho una ecografía renal y la ecografía dice riñón conservado con parénquima estable, ¿no? Ya, está bien, la ecografía es una magnificación solamente macroscópica, pero también hay daño microscópico, que obviamente no lo vas a ver en una ecografía. Mira qué modificaciones a nivel renal se pueden generar, a nivel glomerular, a nivel tubular y a nivel intersticial. ¿Hay cambio estructural? Claro que lo hay, son microscópicos, obviamente, ¿no? Pero también puede ser macroscópico, sí. Mira, hipertrofia. O sea, tu médico que hace la ecografía probablemente dice riñón conservado o ligeramente aumentado de tamaño. ¿Por qué podría tener un paciente un riñón ligeramente aumentado? Por esto, porque se genera una hipertrofia renal. Entonces, paciente con hipertrofia renal, de repente es signo de qué cosa? De injuria renal aguda. A nivel funcional también lo hay, ¿ya? Modificaciones en la función, de repente disminución de la filtración, ¿no? Alteración de la permeabilidad, pérdida a nivel del túbulo glomerular, ¿no? Incremento también de la creatinina y también disminución de la diuresis. Hay un término que siempre me gusta preguntar en los exámenes, ¿qué es? El RFR. ¿Qué es el RFR, doctor? El RFR es la reserva funcional renal. Reserva funcional renal. ¿En qué nos ayuda este reserva funcional renal? Te explico. Esta imagen puedes ver que aquí hay nefronas totalmente indemnes, ¿no? Totalmente indemnes. ¿Qué pasa? De repente empiezas a generar un daño a nivel renal, ¿no? Empiezas a perder ciertas nefronas. Pero la función renal, que vendría a ser esta línea azul, todavía sigue siendo conservada. Mira que la filtración sigue estando intacta, ¿no? Y la creatinina se mantiene todavía en rangos estables. Esta reserva funcional renal te permite, ¿qué cosa? Conservar la función renal, así le estés generando NOx. Así el riñón esté sufriendo, esta función del riñón todavía te permite que aún se mantenga estable, que pueda cumplir sus funciones normales. Por eso que la creatinina no va a salir alterado en esta parte, porque el RFR está actuando. Tampoco va a haber daño estructural. Bueno, ya hay daño estructural, pero no es tanto porque la RFR te está ayudando a eso. Entonces, doctor, ¿cuándo deja de actuar la reserva funcional? Y esta es la pregunta de examen. ¿Cuándo deja de funcionar? A partir de 50%. Cuando ya hay un compromiso, más del 50% de nefronas, más de un 50% de nefronas, eso ya deja de actuar la reserva funcional renal. Y ahí recién sí vas a poder ver la valorización del incremento de la creatinina. Ahí recién vas a poderlo ver. Pero mientras tanto no.
Mira la creatinina cómo ha estado. Esta es la raya celeste. Mira. Ha estado actuando todo tranquilo. ¿Por qué? Porque su reserva funcional está actuando. Empieza a dañarse más del 50% y ya empieza a elevarse la creatinina. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a ver el aumento de la creatinina? Miren que la pregunta puede variar según lo que yo quiera de repente engañarnos. ¿Cuándo empieza a elevar la creatinina? Cuando hay más de daño del 50% en nefrones. ¿Cuándo deja de actuar la reserva funcional renal? Cuando hay más del 50% de compromiso en nefrones. ¿Cuándo empieza a haber una variación en la tasa de filtración glomerular? Cuando hay compromiso de más del 50% de nefrones. Miren que yo puedo cambiar la pregunta o puedo variar la pregunta, pero la respuesta sigue siendo igual. ¿Ya? Quiero que se lleven ese mensaje. Muy bien, ¿cuáles son los criterios actuales también de injura renal aguda? Bueno, no ha variado casi nada, pero siempre van a encontrar tres términos muy importantes. Bueno, 4 términos ya desde hace 3 años. Van a encontrar el término injura renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. ¿En qué varían los tres? Va a variar que la injura renal aguda es cualquier compromiso renal dentro de los primeros 7 días. Primeros 7 días. Enfermedad renal aguda es pasado los 7 días hasta antes de los 3 meses. Y la enfermedad renal crónica es un compromiso renal pasado los 3 meses. Entonces, en el lapso de tiempo, la definición es injura renal aguda, menos de 7 días, enfermedad renal aguda, más de 7 días con menos de 3 meses, y enfermedad renal crónica, más de 3 meses. Y este último término, doctor, el NKD, a eso se le llama no hay disfunción renal, sin disfunción renal. Doctor, ¿pero qué está entonces dentro de los criterios o dentro de la estructura de los daños renales? Porque mira, a nivel estructural no hay cambios, ni tampoco a nivel de la función renal. Mira, más tasa de filtración, más de 60. Entonces, ¿por qué está ahí ese término? Si es un término normal, ¿por qué cree? ¿Por qué estaría un término llamado sin disfunción renal? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesaría saber este término? Porque este término ha sido unido o ha sido generado ¿por cuál? Por este término que les estoy mencionando. Por el término de que empieza a caer la reserva funcional renal. Todos nacemos con una reserva funcional al 100%. Todos. Empieza a disminuir con el paso del tiempo mientras más noxa le genera ese riñón. Esa ligera disminución de la reserva funcional renal es explicado aquí, para aquellos que no hacen disfunción renal. ¿Por qué? Porque mira, la estructura está intacta y también la función renal está intacta. Pero si tú midieras la reserva funcional renal, estaría alterada. Esos pacientes que tienen ya reserva funcional renal alterada, entran aquí, para aquellos que se llaman sin disfunción renal. Muy bien, entonces este término es igualito, similar. ¿Ya? Enfermedad renal aguda, sin enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica e injura renal aguda. ¿Ya? Este gráfico lo que te explica qué cosa es, el ABCD. Mira, todos están con un riñón normal, empieza a haber una noxa, cae temporalmente y luego se recupera. Vuelve a su línea basal, como la que inicialmente comenzó. ¿Sí? Ojo, que esta disfunción no puede pasar más de 48 horas. Se supone que toda resolución de injuria renal aguda tiene que ser generada o desarrollada dentro de las primeras 48 horas. Si la disfunción renal o la injuria renal persiste más de 48 horas, se le conoce como injuria renal aguda persistente. Término también que me gusta preguntar en los exámenes. ¿Ya? Cuando llamamos injuria renal aguda persistente, cuando esta disfunción es por más de 48 horas. Más de 48 horas. Entonces, el objetivo en el tratamiento de la injuria renal aguda es que esta se resuelva dentro de las primeras 48 horas. Muy bien. Entonces, ustedes están acá, mira, el alumno de la Continental. Vino un paciente con injuria renal aguda, ¿no? Mejoró y volvió a su línea basal. Muy bien. Le dices un buen tratamiento, un buen operativo y mejoró el paciente y se fue a casa.
¿Qué pasa con la línea B? Mira, en la línea B cae más todavía la función renal, sigue, trata de volver a su estado lineal basal, pero no puede, otra vez cae. Luego ya empieza a haber una recuperación constante, lenta, y esta recuperación lenta, este es el famoso injuria renal aguda persistente. Quiso resolverse, no pudo, y luego ya con el transcurso del tiempo empieza a aparecer ya casi cerca de la línea basal normal. Esos son los pacientes que en algún momento van a tener una reserva funcional renal alterada. ¿Por qué? Porque ya dejaste un daño perenne en esa riñón. Y lamentablemente, ¿se puede recuperar? Tal vez ya no. Hay riñones que se recuperan, otros riñones que ya dejan secuelas. En la C peor, ¿no? Mira, esta es la línea roja. Cae totalmente y ya se aleja totalmente su línea basal. Y a la D, peor. Estas D son aquellas que en un gran porcentaje van a pasar a ¿qué cosa? A enfermedad renal crónica. Y esta E, la línea E, son básicamente aquellos que definitivamente pasarán a enfermedad renal crónica, estadio diálisis. Doctor, entonces una injuria renal aguda puede padecer o puede progresar una enfermedad renal crónica. Sí, puede padecer o puede desarrollarse al tiempo en enfermedad renal crónica. Y esto lo vemos aquí, con este dibujo mejor. Miren, un riñón normal, un riñón susceptible, un riñón también susceptible y una enfermedad renal crónica. 4 escenarios distintos: riñón normal, 2 riñones susceptibles y una enfermedad renal crónica ya establecida. Por ahí habrán escuchado, ¿no? Enfermedad renal crónica reagudizada, ¿no? ¿Han escuchado por ahí en utilizaciones? Ya, vamos a ver ese escenario de esos pacientes. Mira, ese paciente con riñón normal tiene una tasa de filtración más de 90 y mira, una reserva funcional renal más de 30. Está perfecto. Este paciente es susceptible, número 1, una tasa de filtración más de 90, pero una reserva funcional ya alterada, menos de 30. El otro paciente es susceptible, tiene una tasa de filtración normal, pero tiene un daño estructural. Y el último es un paciente con enfermedad renal crónica. Tienes estos 4 escenarios. Vamos a generarle un daño o una noxa a estos 4 riñones. ¿Cuál es el futuro de estos 4 riñones cuando le generas una noxa? Veamos. El futuro de alguno de ellos, que básicamente será, dependiendo de cómo lo manejes, es que ese riñón progrese a ¿qué cosa? Esta es la injuria renal aguda, ¿no? Se generó la injuria renal aguda en el paciente. Le hemos generado noxa a estos 4 riñones y este es el riñón con injuria renal aguda. Perfecto. ¿Cómo van a evolucionar estos pacientes? Uno es que haya una recuperación total, full recovery, ¿no? Mira, vuelve otra vez con una tasa de filtración más de 90 y una reserva funcional renal. Perfecto. Entonces puede volver a un estadio normal. O también puede haber una recuperación aparente, que tenga una reserva funcional menos de 30 y una tasa de filtración más de 90. Bueno, está ahí todavía, o sea, está respondiendo esa riñón. Pero el otro escenario es que este se vuelva una enfermedad renal crónica. O sea, el primer paciente que estuvo en un estadio normal o puede evolucionar a una recuperación completa o una reparación aparente. El número 1 y el número 2 también pueden hacer una recuperación aparente, pueden evolucionar a una enfermedad renal crónica. Pero aquel que hizo una enfermedad renal crónica puede quedarse en injuria renal aguda y luego pasar a un estadio de diálisis, o puede generar solamente que el paciente se vuelva estable por su enfermedad renal crónica sin llevarse a diálisis. O sea, la moraleja o la conclusión de este dibujo es que los pacientes que aún tienen un riñón todavía salvable pueden recuperarse de manera total o una recuperación aparente. La idea es esa, ¿no? Mantener esos riñones así y no llevarlos a estadios finales como la enfermedad renal crónica. Ahora, como les dije, no toda elevación de creatinina tampoco implica que tenga una injuria renal aguda. Hay casos en que se eleva la creatinina sin necesidad de que el paciente tenga injuria renal aguda. ¿Como cuál? Miren,
administración de drogas que pueden interferir en la secreción tubular de la creatinina, como cuáles. Tenemos al trimetoprim, ¿no? Un antibiótico, trimetoprim sulfametronidazol, ¿no? Ese puede generar aumento de la creatinina sin dañar el riñón, sin tener criterio de injuria renal aguda. ¿Qué otra cosa más? Una producción reducida de creatinina en aquellos que son pérdida de músculos, ¿no? Aquellos pacientes que son delgados o que tienen una masa muscular disminuida pueden hacer variación también de los niveles de la creatinina. Entonces eso no quiere decir que el paciente tenga injuria renal aguda o infraestima el diagnóstico de injuria renal aguda, ¿no? La obesidad también genera una alteración en la creatinina y vas a pensar de repente que esa elevación de creatinina es por injuria renal aguda. Entonces todas estas variaciones o todos estos factores condicionan a que de repente el paciente tenga alguna elevación o disminución de la creatinina, pero sin cumplir ¿qué cosa? Criterio de injuria renal aguda. En cuanto a las etiologías, tenemos tres tipos: la injuria renal aguda prerrenal, la intrínseca y la postrenal. De la intrínseca tenemos que es el 70% de todas las etiologías. Menos del 5% es glomerular, 90% es tubular, 5% es intersticial y 5% vascular. De las tubulares, ¿cuál tenemos? Las nefrotóxicas, isquémicas y obstructivas. ¿Cuál es la más frecuente? Las isquémicas. Entonces, si le preguntaran en el examen, ¿cuál es la etiología a nivel renal más frecuente? Es la intrínseca. ¿De qué tipo? Tubular. ¿Y del tubular qué tipo? La isquémica. Muy bien. Tenemos de las prerrenales aquellas de causas que son por hipovolemia, ya sea por hemorragia, quemaduras, vómitos vacíos o diarreas. Tenemos también por falla cardíaca, taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar, por AINES, que es frecuente, por IECA, por ARA2, por sepsis y síndromes hepatorenales. Ahora, siempre se ha hablado, ¿no?, acerca de el contraste de yodo. ¿Puede generar injuria renal aguda? El contraste de yodo sí, se puede generar sin injuria renal aguda. Más aún en aquellos pacientes que tienen una ligera variación en la creatinina y en la urea. Y de repente por ahí habrán escuchado, ¿no? No se puede hacer tomografía con contraste a ese paciente porque tiene la creatinina ligeramente elevada. Ya, eso hoy por hoy es erróneo. Ya, hay una guía inclusive de enfermedad renal con contraste de yodo. Ya, hay una guía específica acerca de eso. Y lo he resumido solamente en este cuadrito. Se puede realizar una tomografía con contraste. Un paciente que tiene ligeramente la elevación de la creatinina, sí. ¿Cómo entonces cómo voy a prevenir que ese contraste en ese riñón que está ligeramente alterado evite que en realidad le genere un daño mayor? ¿Cómo voy a hacerlo? Con una prevención de hidratación. ¿Con qué? Con cloruro de sodio al 0.9% en una dosis de 1 a 1.5 mililitros por kilo por hora de 6 a 12 horas antes y después del procedimiento. O sea, lo tengo que hidratar a ese paciente previamente a la sustancia de contraste y después de ese procedimiento. ¿Pero cuánto tiempo? De 6 a 12 horas antes y después del procedimiento. Y obviamente tienes que retirar todos los medicamentos que pueden aunar el daño renal. ¿Cuál va a ser? Los AINES, diuréticos, IECA-ARA2 y metformina. Entonces, si yo te preguntara en el examen, ¿podemos darle sustancia de contraste a un paciente que tiene ligeramente elevación de creatinina? La respuesta es sí. Si yo te pongo cuál es la prevención, con el enunciado te pongo cuál es la prevención, ¿cuánto vendría a ser? Con cloruro de sodio, ¿no? De 1 a 1.5 mililitros por kilo. En la intrínseca tenemos varios, vasculares, glomerulares, túbulos intersticiales, todos los aquí que presentan. ¿Les voy a preguntar esto? Obviamente que sí. Todo esto tiene que aprenderse, todas las causas que vienen de la intrínseca y de lo que han visto también de la prerrenal, todo esto voy a preguntar. Algunos de ellos por ahí van a aparecer. De las etiologías renales, o sea, las intrínsecas, lo que hoy por hoy se da con mayor énfasis es acerca de los antibióticos. Los antibióticos son las principales causas de injuria renal aguda intrínseca. ¿Ya? Los antibióticos. Aquí tenemos los carbapenémicos,
las licopecinas, ¿no? Tenemos también los glicopéptidos, ¿no? Como la vancomicina, ¿no? Entonces, ¿cuál más? Aminoglucósidos, ¿no? Como la gentamicina, micacina. ¿Cuál más? ¿Qué otro nefrotóxico conoce? Las penicilinas, ¿no? Las penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? ¿Qué antibiótico, qué penicilina con inhibidores de beta-lactamasa conoce? Ampicilina. Hay uno que es famosísimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Piperacilina tazobactam. Piperacilina tazobactam. ¿Qué otro nefrotóxico conoce? Tiene que aprender Antituberculosis. porque mira, aquí está el pro, oye, no saben planear. Aquí está bien. Isoniazida. ¿Cuál más? Fluoroquinolonas. ¿Cuál más? Anfotericina. Anfotericina B. Pues, Es antibiótico. anfotericina. ¿Cuál más? Aciclovir, foscarnet. Mira, la amoxicilina. Entonces, de los antibióticos te voy a preguntar toda esa relación. ¿Qué antibióticos son relacionados? Pero no te lo voy a poner fácil. Porque mira, te voy a poner, ¿no? ¿Cuál de esos antibióticos genera un daño renal intrínseco, pero dependiendo de qué? De su estructura. Aquellos que hacen un daño hemodinámico, ¿cuáles son? La anfotericina B, vancomicina, miniglucósica. Aquellos que hacen necrosis tubular, ¿cuáles son? Anfotericina B, polivixina, vancomicina. ¿Cuáles son los que hacen daño intersticial? Los betalactámicos, vancomicina, fluoroquinolonas y todo eso. ¿Cuáles son los que generan cilindros nefrológicos? La vancomicina. Aquellos que forman cristales a nivel nefrológico, amoxicilina, sulfametazol y entre otros más. Así te voy a preguntar, dependiendo de la estructura del daño que genera el paciente. Y la posrenal, acuérdense, todo lo que va posterior al riñón, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Cuál es la causa más frecuente de injuria renal posrenal en el varón? Obstructivo. En el varón, ¿cuál sería la causa más frecuente? La próstata. Hiperplasia. HBP, ¿no? Hiperplasia benigna prostática. ¿Y en las mujeres cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser en las mujeres? La gestación. Litiasis urinaria. Litiasis urinaria. ¿Ya? Litiasis urinaria. Básicamente más en pacientes gestantes, o bueno, puercas, ¿no? Puercas. Pero tenemos ahí otras causas, ¿no? Mira, tenemos también al cáncer prostático, ¿no? Tenemos también aquellos que hacen necrosis papilar por la reforma de la pelvis renal, entre otros. Muy bien. ¿Cuál es la clínica de injuria renal aguda? Como en injuria renal aguda también se eleva la urea, el paciente puede hacer encefalopatía urémica, puede haber demencia, inclusive el paciente puede presentar stroke isquémico si es que la injuria renal aguda llega a estar antigrina. Se menciona algunas guías y algunas revisiones que si la injuria renal aguda se vuelve persistente, o sea más de 48 horas, el riesgo de generar ictus isquémico aumenta casi en un 40 a 45% de padecerlo. ¿Qué otra cosa más puede ser a nivel cardiovascular? Una falla cardíaca, arritmias o inclusive una enfermedad coronaria obstructiva. A nivel pulmonar, injuria pulmonar aguda, edema pulmonar. A nivel hepático puede haber también alteración del metabolismo, o sea, puede elevarse el GO, GFP. A nivel intestinal también se altera la microbiota, por eso que el paciente, por ahí habrán escuchado, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica hace diarreas, a eso se le llama gastroenteritis urémica. Gastroenteritis urémica. Los pacientes con injuria renal aguda también pueden padecer eso, por un aumento de la aguda. Y luego también inmunizaciones en la parte de alteración o inflamación del sistema inmune que deprima estos células, ¿no? Por lo tanto, ese paciente se vuelve vulnerable a padecer o a adquirir cualquier tipo de infección. Muy bien. Ahora, dentro de la literatura siempre se ha visto la diferencia de cómo voy a hacer la diferencia entre injuria renal aguda, prerrenal y la renal. Ya, esto de aquí, lo que les voy a presentar, es un tema ya antiguo, ¿ya? Que hasta yo tuve que aprenderlo cuando también estaba de pregrado. Pero ¿se sigue utilizando? Sí. ¿Por qué se sigue enseñando, doctor, a la nueva generación, los millennials? ¿Por qué no seguimos teniendo que aprender esto? Porque es parte de tu formación como médico.
como médico algunas enseñanzas antiguas, porque ya son de muchos años, igual siempre ayuda al médico internista. Estamos en medicina interna, así que por ley tienen que saberlo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué criterios hay entonces para diferenciar una injuria renal prerrenal y una renal, ¿no? Que vendría a ser una necrosis tubular aguda? ¿Cuál tenemos? Que la relación PUM-creatinina en el prerrenal sea más de 20/1 y en la intrínseca menos de 20/1. La que más pregunto, ¿cuál es esta de aquí? La fracción de excreción de sodio. ¿Cuánto vendría a ser la fracción de excreción de sodio en el prerrenal? Menos de 1%. Y en la intrínseca, más de 2%. Doctor, ¿cómo se saca la fracción de excreción renal? Ahí está la forma. Te voy a poner en el examen los datos de esa fórmula. Y dependiendo de esa fórmula, vas a sacar el porcentaje y me vas a decir si es prerrenal o es renal. Ya, para el SUSTI, ¿cuál va a venir? Esta de aquí. La fracción de excreción de urea. Fracción de excreción de urea. La forma menos del 35% en el prerrenal. Y en el renal, más del 35%. Doctor, ¿dónde está la fórmula? Acá está. ¿Ves? Me preocupo por ti todavía. Apréndanse ambas fórmulas. Le puede venir esta, le puede venir la otra. ¿Ya? Eso va a venir más que todo en caso clínico. Muy bien. ¿Qué otras medidas complementarias puedo tomar para diagnosticar la injuria renal aguda? ¿Qué otras medidas puedo hacer? La ecografía renal, que puede ser por una evaluación de obstrucción de la vía urinaria, morfología y tamaño. La ecografía doble venoso central, que no es tan estudiada, solamente si sospechamos que es una estenosis renal que esté generando la injuria renal aguda. La tomografía renal y de vías urinarias, la famosa urotema, ¿no? ¿Con qué finalidad pediría el urotema? Si un paciente tiene dolor a nivel lumbar, que se irradia hacia la región abdominal, tipo purente, y que se irradia hacia la pierna, inclusive el paciente dice que tiene hematuria, ¿de qué está sospechando? ¿Cómo? Litiasis urinaria. Entonces, para el diagnóstico, ¿cuál es el gol estándar de la litiasis urinaria? La urotem o tomografía de vías urinarias y el riñón. Ese urotem lo vas a pedir sin contraste, ojo, sin contraste. Y algunos piden resonancia magnética para ver algunas microestructuras dañadas a nivel del uréter o a nivel de la próstata. Muy bien. Hay un test famosísimo que se le conoce como el test de furosemida. Este test recién ha sido empleado o integrado para ver el factor de riesgo de los pacientes que hacen injuria renal aguda y la posibilidad de que vayan a diálisis. Ya. Recién se ha establecido. ¿En qué consiste el test de furosemida? Consiste en lo siguiente. Si tu paciente ya tiene injuria renal aguda, lo que te falta saber o lo que quisiera saber es qué tanto ese paciente con injuria renal aguda puede llevarse a una enfermedad o a una injuria renal aguda grado 3 con posibilidad de que entre a diálisis. ¿Qué tanto puede generar? Yo hago entonces este test de furosemida. La dosis de furosemida es de 1 miligramo por kilo o 1.5 miligramos por kilo. 1 miligramo para aquel paciente que nunca en su vida ha utilizado diurético. 1.5 miligramos por kilo es para el paciente que ya ha sido usuario de diuréticos. ¿Ya? Entonces le doy esta dosis de furosemida a mi paciente al inicio. Espero aproximadamente 2 horas. Y aquí viene el porcentaje. Si después de esas 2 horas mi paciente ha orinado menos de 200 mililitros o ha orinado menos de 200 mililitros. Si ha orinado más de 200 mililitros, el porcentaje de que no vaya a una injuria renal aguda 3 es de 67%. Mira, si orina más de 200 mililitros, ese paciente que está con injuria renal aguda tiene un porcentaje de 67% de que no va a ir a la injuria renal aguda grado 3 y terapia reemplazo renal.
Pero si el paciente orina menos de 200 mililitros, entonces aumenta un 87%, 84% de que este paciente va a ir a injuria renal aguda grado 3 o terapia de reemplazo. Para eso te sirve el test de furosemida, ¿no? Para predecir si el paciente con injuria renal aguda va a pasar a AQI grado 3 o a terapia de reemplazo renal. Muy bien. Doctor, ¿y existen los biomarcadores de injuria renal aguda? Sí, existen biomarcadores de injuria renal aguda. Pero estos biomarcadores no son para hacer diagnóstico de injuria renal aguda. No son para hacer diagnóstico, sino para qué sirve. Para predecir que este paciente ya tiene un daño renal subclínico. Subclínico. ¿Qué quiere decir daño renal subclínico? Que evidentemente no presenta síntomas, pero a nivel molecular ya empieza a presentar daños a renal. Por eso se le dicen biomarcadores, porque son moléculas que todavía se están innovadas, ¿ya? Y que nos ayuda inclusive a predecir que este paciente ya tiene un daño renal a nivel molecular. Tenemos ese de aquí, el Kidney Injury Marker 1, tenemos la cistatina C, tenemos la proencefalina y entre otros más. Eso solamente les damos de conocimiento para que sepan, porque básicamente esto solamente es para residentes. Muy bien. En cuanto al tratamiento, esto también es pregunta de examen. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto que en sus hospitales ven injuria renal aguda y al toque dicen hidrata? ¿Por qué? ¿Por qué a todas las injurias renal agudas se hidratan? ¿O se han percatado eso? Que en sus hospitales, tiene daño renal, doctor, está elevándose la creatinina, la urea, y el médico dice, puede entender eso. ¿Han visto esos hospitales o no? La pregunta ¿es así? ¿A todos los pacientes con injuria renal aguda se les debe dar clorhidrato? Y eso la vez pasada también le di un poco a mi paciente, porque también me dijo, sí, doctor, a todos los pacientes, porque eso hace que el riñón se hidrate. No sabía que o están de repente en esa moda de los hermanitos. No lo prueba nadie con agua acá, mira, ¿ves? No pueden sostener. ¿Es así o no? Entonces, por muchos años también se estudió eso, ¿no? La fluidoterapia en pacientes con injuria renal aguda. ¿Qué tan cierto es? Se deben de dar a todos los pacientes con injuria renal aguda, así sea pre o renal o post-renal, ¿a todos se debe de generar hidratación? La respuesta es no. Entonces, para eso existen tres escenarios. Un escenario donde el paciente está hipovolémico. Otro paciente donde está euvolémico. Y otro paciente que sea hipervolémico. Ejemplo clínico, hipovolémico, paciente que viene por diarreas constantes, más de 7 cámaras al día, asociado a náuseas y vómitos, mucosas secas, piel pálida, signo de pliegue positivo, hipotensión. Ya, ese paciente es hipovolémico. Hipervolémico, paciente de tantos años con antecedente de enfermedad cardíaca crónica, ingresa por disnea, ¿no? Ingresa por edemas en miembros inferiores, ¿no? Palpitaciones, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial elevada. A nivel pulmonar se le encuentra crépitos bilaterales, ¿no? Signos de congestión pulmonar. Paciente hipervolémico. Y el paciente euvolémico, paciente de constitución normal, sin edemas y tampoco signo de deshidratación, ingresa porque nota que hay disminución del volumen urinario, ¿no? Que no orina durante todo un día. Ese es un paciente euvolémico. Entonces, de esos tres, ¿cómo yo los voy a hidratar? De esos tres, ¿cuáles creen que tengo que hidratar? O dar ese volumen de fluidoterapia. Al hipovolémico. Y aquí te dice, ¿no?
aquí, en este hipovolémico, que es este cuadrito de acá, te hablan de todos los fluidos que existen para que tú puedas administrar a tu paciente con mejora renal aguda. Pero de esos, ¿cuáles se ha demostrado que sí da beneficio en la respuesta de la mejoría del riñón? ¿Cuál creen? ¿Cuál de todos los fluidos que ustedes conocen, excepto la cerveza, cuál de todos los fluidos que ustedes conocen mejora el riñón en un paciente hipovolémico? ¿Cuál creen? Cloruro de sodio, dice la doctorita. A ver, ¿quién dice dextrosa? ¿O quién dice poligelina? A ver, levanten la mano lo que dice poligelina. O de repente agua destilada, porque es agua. ¿Ah? Solución polielectrolítica, dice la doctora. A ver. Me gustan las opciones. A ver, ¿quién me dice otra cosa? A ver. Solución salina, ¿como cuál? Hay una que es en especial, ¿no? Las soluciones isotónicas. ¿Por qué se le dice isotónica? Iso, igual, ¿no? Igual que el plasma sanguíneo de la persona, ¿no? Y existe uno en especial, ¿no? Que ha favorecido para el tema de mejoría del riñón. ¿Cuál es? El lactato de Ringer. Lactato de Ringer, considerado también como un cristaloide, El lactato de Ringer sigue siendo el fluido con mayor evidencia de mejoría del riñón en injurias renales agudas hipovolémicas. ¿Ya? ¿Por qué no se da el cloruro de sodio, doctor? Porque se ha visto que entre el balance del lactato de Ringer y el cloruro de sodio ha demostrado generar mayor congestión pulmonar en el paciente. Porque a veces no te mides, ¿no? Y le abres toda la vía para que caiga chorro en el paciente. Y lo que no sabes es que esa caída rápida también de fluido hace que el paciente empiece a edmatizarse, a congestionarse. Entonces, se ha demostrado eso, que el lactato de Ringer genera menos complicaciones de congestión pulmonar o de sobrecarga hídrica que el cloruro de sodio, que sí lo genera. ¿Qué otra complicación genera el cloruro de sodio? Acidosis metabólica. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con el paciente hipervolémico? O sea, el paciente que tiene sobrecarga hídrica. ¿Qué le vamos a dar a ese paciente? Mira lo que dice acá. Diurético. Doctor, ¿en el tratamiento de injuria renal aguda se da diurético? Sí. Pero solo en este caso cuando es hipervolémico. ¿Con qué vas a iniciar terapia? Con furosemida, ¿ya? Solamente aquellos que generan sobrecarga hídrica. Pero mira que acá te pone una medida, ¿no? Si por A o B es resistente a ese diurético. ¿Cuál es el siguiente paso que debes hacer si a pesar de que tú le das la primera dosis de diurético no responde? Acá te dice, o aumentas la dosis en la frecuencia, ¿no? O de repente le pones ya vía endovenosa. Mira que la primera medida no es endovenoso, es vía oral. Entonces puedes aumentar la dosis, aumentas la frecuencia o ya introduces la furosemida de manera endovenosa. Si no te funciona, a pesar de que has cambiado la dosis, la frecuencia y la disponibilidad, recién puedes añadir otro diurético. Mira, la primera medida no es añadir un nuevo diurético. La primera medida es cambiar la dosis o cambiar la frecuencia. Ojo, la pregunta de examen puede ser así. ¿Ya? Primera medida de resistencia a diuréticos, ¿cuál es? De repente pongo, añadir otro diurético. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque primero es cambiar la dosis o la frecuencia. ¿Ya? Recién la segunda medida va a ser añadir otro diurético. Luego, mira, luego de añadir otro diurético, recién el siguiente punto es considerar la infusión de diurético. La infusión, o sea, la que vas a poner en esa cajita de bomba infusión que programa en cuánto tiempo va a pasar. Recién en la tercera opción, consideras la infusión de diurético. Por último, mira, también te dice que puedes combinar diuréticos con albúmina, siempre y cuando esta albúmina sea menos de 2 gramos por decilitro. Y por último, ya utilizas
la parte mecánica del removedor de fluidos, que vendría a ser ¿qué cosa? La diálisis. La diálisis, pero solamente con condición de ultrafiltrado, o sea que saques volumen de ese paciente. Entonces tienen que leer estas opciones porque así te voy a preguntar. Te voy a preguntar de acuerdo a la fluidoterapia de pacientes con hipervolemia, ¿cómo vas a manejar tu diurético? Y por último tenemos al paciente eubolémico. ¿Cómo es el paciente eubolémico? Este paciente te dice, ¿no? Si tiene clínica o signos clínicos de hipoperfusión. ¿Qué signos clínicos de hipoperfusión conocen? Presión arterial. Hipotensión. Signos clínicos. Hipotensión. Hipotensión. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Qué más? Bradicardia. Taquicardia, acuérdate, taquicardia, porque es el signo de compensación. ¿Qué más? Llenado capilar, muy bien. ¿Más de cuánto? ¿6 segundos? Más Más de 2 segundos. Más de 2 segundos. ¿Qué más? ¿Qué más? Líbedo reticularis, ¿no? Líbedo reticularis es otro signo de hipoperfusión. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué dijo eso? Oliguria, muy bien. Todos esos signos de hipoperfusión que tiene el paciente te pones recién a analizar en el paciente eubolémico. ¿Tiene signos de hipoperfusión el paciente? ¿Sí o no? Si no tiene, entonces puedes seguir con su medicación habitual que le estás dando. Si tu paciente está haciendo injuria renal aguda por antibióticos, retiras el antibiótico. Si tu paciente está haciendo injuria renal aguda por sepsis, le haces medicamento para esa sepsis. Pero si tu paciente sí tiene signos clínicos de hipoperfusión, ahí recién te dicen que puedes dar respuesta de ¿qué? De fluidos. Si el paciente con eubolemia le puedes dar fluidos. Sí, pero ¿en qué casos? Cuando tiene signos clínicos de hipoperfusión. Entonces, hay dos escenarios donde sí podemos administrar fluidos. ¿En quiénes? En hipovolémicos, que sí o sí van a recibir, sí o sí. Y los eubolémicos, que solamente van a requerir de fluidos cuando tenga signos clínicos de hipoperfusión. Signos clínicos de hipoperfusión. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Muy bien. Y luego tenemos los objetivos, ¿no? El objetivo de un paciente con injuria renal aguda, la PAM debe ser de 65 milímetros de mercurio, la hemoglobina tiene que ser más de 7.5 y la nutrición tiene que ser calórica y proteica. Muy bien. ¿Y cuáles son entonces las causas por las que un paciente con injuria renal aguda puede ir a terapia de reemplazo renal? ¿Cuál es? Mira, eso es aquí. Cuando tenga hipercalemia refractaria, cuando tenga acidosis metabólica severa, cuando tenga sobrecarga hídrica con edema pulmonar y cuando tenga complicaciones urémicas como la encefalopatía urémica, la encefalitis urémica, cardiopatía o mejor decir miocarditis urémica, ¿no? Pero también puede ser pericarditis urémica, no se olviden, la pericarditis urémica es un paciente que viene con dolor torácico, licanginoso, ¿no? Que empieza a poder generar también taponamiento cardíaco, ¿ya? Esos son los criterios de inicio de terapia de reemplazo renal en injuria renal aguda. ¿Cuándo descontinúas? O sea, ¿cuándo ya no das diálisis a ese paciente con injuria renal aguda? ¿Cuándo le paras la mano? Cuando la diuresis es más de 500 mililitros por día o 2.4 litros al día con uso de diurético. O sea, que orine espontáneamente más de 500 mililitros al día o que orine 2.4 litros por día cuando usa diurético. ¿Ya? Y con algunos marcadores, biomarcadores que hemos hablado anteriormente, que tiene gal urinario y satina C, se normaliza. Esto no lo voy a preguntar, más que todo esto de aquí, ¿no? Acerca de la diuresis. ¿Ah? ¿Y cuál qué? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Es un caso clínico bonito, solamente para hacerles comentarlo más rápidamente. Es un paciente de sexo masculino de 68 años que ingresa por mi clínica porque 8 días de evolución que presenta eritema en pabellón auricular izquierdo, ¿no? Un eritema a nivel del pabellón auricular izquierdo, asociado a dolor urgente y lesiones pápulo-vesiculares y fiebre de otros síntomas, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso, no? Unas lesiones pápulo-vesiculares a nivel del oído, eritematoso, que te arde y que a la larga también te genera una parálisis facial.
periférica. Es por herpes, ¿no? Virus herpes, pero tiene un síndrome, ¿no? Ese síndrome, cuando el herpes genera a nivel de la oreja y genera una parálisis facial periférica, tiene un nombre. Se le conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. Ya. Mira, es dado de alto con manejo de aciclovir, 800 miligramos vía oral al día cada 4 horas, que es el manejo habitual, así se debe dar. Aciclovir ungüento dermatológico 4 veces al día y aciclovir ungüento oftalmológico 3 veces al día. Encuentra el error. ¿Cuál es el error ahí? Ungüento oftalmológico. ¿Cuál es el error? Ungüento ¿Caso oftalmológico. de carga de qué? De aciclovir, ¿no? La gente piensa que el tratamiento del herpes es tanto tópico y también sistémico. Eso es un error. Ya se ha demostrado que el aciclovir en ungüento o de manera tópica no sirve. Salvo en qué cosas, en casos oftalmológicos. Ahí sí, el aciclovir vía oftálmica sí sirve. Pero este paciente en ningún momento menciona ninguna lesión a nivel del ojo, ¿no? Y aquí el médico le recetó tanto sistémico, dermatológico y también oftalmológico, ¿no? ¿Qué más dice? 4 días después acude de nuevo a urgencia por persistencia de cuadro y además un día antes de su ingreso presenta simetría facial izquierda. O sea, lamentablemente ese paciente evolucionó a la enfermedad de Ramsay-Hunt. Antecedentes personales es hipertenso, encima es hipertenso, encima. O sea, es un riñón lábil. Es un riñón lábil porque es hipertenso, ¿no? Y se maneja con olipino 10 miligramos al día. Y mira cuánto maneja. Los sartán 200 miligramos al día. O sea, tienes un factor más. ¿Por qué? Porque ese los sartán, no sé quién lo ha recetado, no creo que lo. Pero mira, 200 miligramos al día. Y acuérdense que es un ARA2, y los ARA2 generan injura renal aguda prerrenal, ¿no? Prerrenal. Niega antecedentes quirúrgicos y toxicológicos. El examen físico y el tratado con signos febril, que son 13 bla, 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 bla. Muy bien. Tratamiento entonces de eso, el médico dice dieta con bajo contenido de sal y le agrega ceftriaxona encima. 2 gramos intravenosos al día, y ahora ya no le da vía oral aciclovir, sino le da endovenoso. Cada 8 horas, 780, ¿no? Cuando la dosis es menos, es de 750. Y aciclovir para uso tópico inclusive. ¿Qué pasa en la evolución? 48 horas después de ingreso, empezó con astenia y adinemia progresiva, acompañado de vértigo y posteriormente presentó un episodio de lipotimia. Se realizaron estudios bioquímicos, hematológicos y tomografía celular, en el cual se evidenció lesión hemorrágica en isquemia. Y miren, este fue el día 1. Creatinina en 0.82 y BUN en 10.3. El día 3, luego de todo eso, mira cuando tiene la creatinina. 7.3. La urea se disparó a 47.6. En el día 4 todavía sigue en ascenso, ¿no? Y aquí se decide qué cosa, retirar todo tipo de antibiótico, ¿no? Y si como el paciente estaba yéndose en signo de hipoperfusión también, se empezaba a hidratar al paciente. La creatinina al día 6 mejoró bastante, pero al día 8 el paciente lamentablemente llega a fallecer, ¿no? Porque llega a presentar signos de terapia de reemplazo renal, y cuando estaba en terapia de reemplazo renal el paciente choca, se hace una miocarditis urémica y fallece. Por eso que nunca se olvide, chicos, miocarditis urémica. Ese fue un dato que nosotros lamentablemente lo tuvimos en el hospital y falleció por eso. Ya presentaba dolor torácico de hace 2 horas antes de su ingreso a diálisis, y durante diálisis fallece. Entonces siempre tengan en cuenta eso, las complicaciones por injura renal aguda, ¿sí? Muy bien, chicos.